lo que un poco el mundo entero está hoy, pues, un nuevo escenario geopolítico, ¿no? Donde hay dos visiones diametralmente opuestas, dos sistemas de creencias que se enfrentan, dos cosmovisiones que no tienen mucho en común, pero lo que poca gente conoce es que ese escenario no es nuevo realmente, ¿verdad? Hoy, por supuesto, los grandes medios digitales, los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, y sobre todo las redes sociales hablan de este fenómeno, pero de ninguna manera es un fenómeno nuevo, ¿verdad? De alguna manera la idea de un gobierno supranacional de ninguna manera, repito, es nueva, ¿verdad? Y esas dos visiones realmente vienen enfrentándose ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que sí está sucediendo ahora es que nuestro mundo, que tiene una posibilidad tecnológica muy distinta a la que se vivía 200 o 300 años atrás, permite que los acontecimientos se aceleren, permite que el gran público, por así decirlo, pueda participar de estos grandes debates y cambios en las políticas culturales, en las políticas nacionales. Y esas dos visiones, una que propugna la desaparición de los estados-nación, que ustedes saben que los estados-nación son regiones del mundo que tienen una legislación, un acuerdo social que conocemos como países, ¿no? Donde bajo una misma constitución se establece un territorio y ese territorio, más allá de sus fronteras culturales, que desde luego existen también, tienen una presencia jurídica, ¿no? Esos son lo que conocemos como los países o los estados-nación. Tenemos probablemente al día de hoy unas 200 naciones y algunos que otros territorios que no son naciones, pero que sí se establecen con cierta autonomía. Hay territorios que no están controlados por un gobierno necesariamente, pero que tienen una entidad cultural al menos. Bueno, y esos estados-nación, ustedes saben, Paraguay, por ejemplo, ha tenido que tener grandes guerras para establecer sus límites y para ser reconocido como una nación, ¿verdad? Desde 1810, cuando Belgrano viene a querer incorporar al Paraguay a la Federación, a las provincias del Río de la Plata, tuvimos nuestro primer conflicto y fueron derrotadas las fuerzas de Belgrano en Paraguarí y Cerro Porteño, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la guerra de la Triple Alianza, que sirvió para fijar límites, a pesar de que los límites del Paraguay eran mucho más grandes que lo que hoy conocemos. Bueno, en fin, el gobierno títere del Paraguay a partir de 1870 hace grandes concesiones de territorio a Argentina y a Brasil, ¿verdad? Que menos mal que no se pusieron de acuerdo, porque probablemente si se ponían de acuerdo, el Paraguay no existiría hoy, ¿verdad? Dos fueron los grandes frenos a que el Paraguay, digamos, dos fueron los grandes factores que determinaron que Paraguay pueda seguir existiendo. En primer lugar, la bravura, el arrojo del pueblo paraguayo que decide inmolarse junto con su gobierno, por lo menos la mayor parte de la población, y lo segundo, la falta de acuerdo entre dos de las naciones que invadieron el Paraguay, ¿verdad? Pero quedaron 6 años y medio dominando el territorio paraguayo aún así. Y luego la guerra del Chaco para establecer límites con Bolivia, ¿verdad? O sea, el Paraguay sabe muy bien lo que es establecerse como un Estado-nación, ¿verdad? Decía Félix de Azara, probablemente el único país de América con identidad propia, decía este gran español. Entonces, los Estados-nación hoy se ven enfrentados ideológicamente y también jurídicamente con ese intento de tener un gobierno
mundial, que son, repito, dos diametralmente opuestas ideas, ¿verdad? Y ustedes saben que las ideas son las que mueven al mundo. Y digo, esto no es nuevo porque de hecho la guerra de la Triple Alianza ya de alguna manera fue un enfrentamiento entre esas dos visiones, ¿verdad? La visión en aquel entonces del comercio internacional, las fronteras abiertas para el comercio, por encima de las soberanía de los países. Por eso es que el Paraguay era una piedra de tropiezo para toda la región, porque su soberanía, su independencia eran conocidas en el mundo entero, a tal punto que, por ejemplo, el presidente norteamericano James Buchanan decía en aquella época: el presidente López es un obstáculo para toda empresa, deberíamos hacer lo mismo que el almirante Pierce hizo en Japón, abrir el Paraguay al comercio internacional a los cañonazos. Solo para que tengan una idea de que ese globalismo de alguna forma ya existía, ¿verdad? Y desde luego había sociedades secretas, no voy a entrar en detalles, logias que cooperaban internamente unas con otras, o mejor dicho, individuos pertenecientes a esas logias secretas, no discretas, secretas, y de modo a llevar al Paraguay a la guerra y finalmente cooperar con su destrucción, ¿verdad? Porque el gran punto en conflicto era la navegación del río Paraguay, ¿verdad? O sea, y también la gran independencia del Paraguay. Entonces, esas visiones se vienen enfrentando. Y de algún modo lo que cambia hoy es la tecnología de la información. Ustedes saben que estamos en una revolución, quizás la cuarta o quinta revolución industrial que se viene, ¿no? La primera revolución industrial, de luego fue la aparición de las máquinas de vapor, luego a finales del siglo XIX, esa gran industrialización que permite así llevar esos productos, producir esos productos en masa y llevar esos productos a las grandes masas. La tercera revolución industrial, que es la aparición de la computadora. La cuarta, que es la que estamos viviendo hoy, que es una revolución, coste que el código binario ya existía. Esta es la revolución digital, donde todo parece acelerarse, y luego podría existir una quinta revolución industrial, donde ya en la frontera ya toca otros aspectos que podemos hablar después si quieren. Y entonces lo que está cambiando ahora mismo es el mundo entero, ¿verdad? Hay un cambio de paradigma, hay valores que van desapareciendo, quizás son muy atractivos los cambios para algunos, ¿no? Para otros, entre los cuales yo me incluyo, creo que preocupa mucho algunas situaciones, sobre todo la pérdida de algunas libertades, ¿verdad? Sobre todo la libertad de expresión, la libertad, ustedes saben que la libertad tiene una dimensión biológica, de eso podemos hablar algún otro momento, no solamente una dimensión política, sociológica, antropológica, sino además una visión biológica, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el panorama, pero deberíamos definir en primer lugar qué es el globalismo, ¿verdad? Y también qué es el patriotismo y en por qué se enfrentan esas dos visiones, ¿verdad? Cuando hablamos de patriotismo, desde luego tenemos que hacer una distinción muy clara entre patriotismo y nacionalismo, que no es lo mismo, ¿verdad? Hay veces que dentro de esa dialéctica o dentro de esos ataques a veces que se vienen de uno y otro grupo, se suele acusar a quienes propugnan el patriotismo de ser nacionalistas o de ser nazis o de, en fin, nada que ver porque el patriotismo es totalmente distinto al nacionalismo, ¿verdad? Ya en época quizás de la Segunda Guerra Mundial se distinguía perfectamente ambas situaciones, ¿verdad? Hablando de lo que fueron los nazis, ¿verdad? De hecho, el nazismo es un nacionalismo supremacista y socialista, por cierto, y dos cosas que creo que tienden al fracaso naturalmente, ¿verdad? Pero eso podemos hablar en otro momento, ¿verdad?
En cambio, el patriotismo, ¿cuál es la diferencia real entre el patriotismo y el nacionalismo? ¿Verdad? El nacionalismo es una idea, repito, supremacista, que pretende denostar, hacer de menos a las demás naciones, ¿verdad? A las demás identidades culturales, ¿verdad? Entonces, por eso digo que es supremacista, ¿verdad? En cambio, o sea, es una filosofía que básicamente desprecia a lo que no es tribal de uno mismo, ¿no? A lo que no es propio, ¿no? O sea, en el caso de los nazis, por ejemplo, despreciaban a los rusos, despreciaban a los judíos, en fin, los italianos despreciaban a los etíopes, en fin, era un sentimiento de autosuficiencia, pero al mismo tiempo una filosofía de odio, ¿verdad? En cambio, el patriotismo se escapa totalmente de esa definición porque más que odio es un amor, y un amor puro, ¿verdad? Amor a la patria, amor al lugar donde uno nació, amor a su identidad cultural, pero sin despreciar y admitiendo el valor que pueden haber en otras identidades nacionales. ¿Se entiende la diferencia? Y es un amor puro porque es un amor sacrificial, no es un amor egoísta, es un amor que puede incluso sacrificarse por los demás, ¿verdad? Sin creerse superior o sin tener ese sentimiento de odio, ¿verdad? En el Paraguay se dio esa decisión más que otra cosa. El patriotismo es una decisión, no es solamente un sentimiento. Puede ser un sentimiento, pero básicamente es una decisión, ¿verdad? Porque uno no hace las cosas simplemente porque quiere hacerlas, sino porque debe hacerlas. O sea, hay un sentido de responsabilidad muy fuerte dentro de lo que llamamos patriotismo, ¿verdad? Pero vamos a volver a eso en algún momento antes de terminar, ¿verdad? Pero en cambio el globalismo yo creo que se fundamenta sobre unos 10 conceptos distintos, ¿verdad? En primer lugar, el globalismo, que por supuesto no hay que confundir con la globalización, que es un fenómeno más bien económico, ¿verdad? Económico, comercial, y fuertemente sustentado por la tecnología de la información también, y por la tecnología que puede hoy permitirnos consumir productos de Taiwán, de repente hacer importaciones directas, ¿no? Eso no es malo en sí. Quisiera no tampoco caer en el facilismo de etiquetar nada, simplemente analizar juntos qué es el globalismo, ¿verdad? Bueno, el globalismo es una idea, ¿eh? Yo diría que es un conjunto de ideas, ¿verdad? Que ya vienen, repito, desde hace mucho tiempo, que se fueron sedimentando, por así decirlo, a finales del siglo XIX, desde la filosofía, desde la política, y se fundamenta sobre unos 9 o 10 principios que podemos ir exponiendo, ¿verdad? En primer lugar, sobre la idea de un gobierno sobrenacional o supranacional, ¿verdad? Donde ya las decisiones fundamentales en términos de políticas públicas, en términos de decisiones económicas, se toman desde un poder central, ¿no? Que no responde a un concepto de democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillo, porque va a ser absolutamente difícil implementar una democracia con tanta gente. ¿Cómo hacen 7.000 millones de personas para participar de una democracia? Por lo tanto, ellos no manejan la posibilidad de una democracia, más bien de quizás hasta una plutocracia, pero no necesariamente una democracia. O sea, el poder no va a residir en el ciudadano, sino en las decisiones que se van tomando durante el establecimiento de ese gobierno, ¿verdad? Algunos no reconocen esto, pero en general el mundo hoy ya asume de que hay poderes supranacionales. De hecho, el multilateralismo se basa en eso, ¿no? O sea,
Ustedes saben lo que es el multilateralismo, son aquellas instancias que están por encima de los gobiernos nacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, en el caso de Europa, Unión Europea, que comenzó como la Comunidad Económica Europea, luego se transforma en Unión Europea, los bloques, ¿no? Los grupos de poder, grupos económicos, en fin, van sustentando la idea de ese gobierno desde donde se tomen decisiones, las decisiones más importantes, ¿verdad? Y luego quedarían las naciones con sus identidades culturales ya muy desdibujadas, más bien como si fuesen territorios que tienen un nombre, que tienen una legislación que está sometida a la legislación internacional. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquel conflicto que hay entre las constituciones y los acuerdos internacionales. Ustedes saben que hay dos visiones, aquello que se llama la pirámide de Kelsen, no sé si manejan, ¿verdad?, la supremacía de las leyes. Hay países que someten sus constituciones a los tratados internacionales, los ponen por encima o al mismo nivel, y hay otras, como por ejemplo Rusia, que ponen la constitución rusa por encima de los tratados internacionales. Paraguay tiene una situación medio mixta, porque si bien la Constitución Nacional del Paraguay es la ley suprema, los tratados internacionales no alcanzan esa supremacía, pero en cuestión de derechos humanos sí hay una, no diría sometimiento, pero sí Paraguay ha suscrito tratados internacionales en los cuales en materia de derechos humanos se somete a cortes internacionales. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, esa es la primera característica de lo que llamaríamos el globalismo, ¿verdad? Pero hay muchas más. La segunda característica, en mi opinión, es que se trataría de un gobierno tecnocrático, ¿verdad? Tecnologizado, porque depende muchísimo de la tecnología. Evidentemente, para tener un gobierno de tal característica, ¿no?, que tenga alcance global, necesariamente va a tener que ser un gobierno muy tecnológico, ¿verdad? Y con grandes avances, en algunos casos, en mi opinión, retrocesos, ¿verdad? Sobre todo en términos éticos, en dos grandes áreas, ¿verdad? No solo en lo digital, sino también en lo biológico, ¿verdad? Porque aquí ya se mezclan algunas cosas que podrían resultar en grandes cambios a nivel incluso biológico, ¿verdad? Otro día podemos abundar en eso o si quieren durante las preguntas, ¿verdad? O sea, sería un gobierno hiper tecnocrático. La tercera característica, que yo creo que es una de las más remarcadas, es que se trataría de un gobierno donde hay una palabra que definiría a ese gobierno, ¿verdad? Y sería la palabra control, ¿verdad? Por supuesto, esto no ocurrió todavía, ¿no? Pero todo indica de que podría ocurrir en los próximos años, porque hay gente que definitivamente piensa de esta manera, merecen todo nuestro respeto, desde luego todos los seres humanos merecen nuestro respeto. Yo no estoy de acuerdo con esto, por supuesto, esto es a nivel personal, no es, ustedes saben que yo estoy trabajando en el gobierno, pero me siento en la libertad de hablar de mis creencias sin necesidad de tener un filtro del lenguaje, porque vivimos en una democracia en Paraguay, y por supuesto me siento en la libertad de dar mi opinión, ¿no es cierto? Pero la palabra control tiene muchas aristas, ¿no? Y por supuesto, si se trata de un gobierno súper centralizado, global, tecnocrático, por supuesto, cuando hablamos de control de la economía, hablamos del control de la opinión de los ciudadanos, porque manejan los medios de comunicación. De hecho, hay un control sobre los medios de comunicación.
Por eso que hoy vemos que hay redes sociales que entraron en mi opinión, la mala idea de la censura, ¿verdad? Yo podría no estar de acuerdo con alguien, pero como decía el filósofo, daría la vida para que esa opinión no sea acallada, ¿verdad? Un control sobre la narrativa, sobre el discurso, un control sobre el lenguaje, sobre el significado de las palabras, un control sobre las ideas, sobre las personas. O sea, la palabra control es la que definiría a tal gobierno, ¿verdad? Pero repito, no se ha instalado, pero podría ocurrir en un futuro, ¿verdad? Lo cuarto que podría ocurrir es que podríamos perder muchas libertades públicas, ¿verdad? Y sobre todo lo que preocupa es perder las tres libertades básicas del ser humano, en mi opinión. Derecho a la vida, derecho a la libertad, sobre todo a la libertad de expresión, y el derecho a la propiedad. Yo creo que en algunos países ya se han perdido, incluso países de Occidente, que en mi opinión han retrocedido en materia de estas tres libertades. La quinta característica es que este pensamiento se basa fuertemente sobre la idea del multilateralismo. ¿Qué es eso? Son los acuerdos que hacen las propias naciones y son y de algún modo van cediendo poder de decisión sobre esos organismos y los ciudadanos van perdiendo de alguna manera la representatividad de sus autoridades porque las personas a cargo de esas entidades no han sido electas, ¿verdad? Pero son mandantes de los gobiernos. Por lo tanto, a lo que hay que mirar y hay que decidir, las naciones deben decidir realmente qué gobierno, qué tipo de mundo es el que quieren tener, ¿verdad? La sexta característica de este pensamiento es que hay que tener un control sobre la natalidad, hay que tener un control sobre las políticas en relación a las políticas de natalidad precisamente, porque, repito, esta gente tiene la idea y probablemente viene a través de algunos filósofos como Tomás Malthus, por ejemplo, que decía que los recursos no crecían a la misma velocidad que la población, eso fue finales del 19. Y bueno, estas ideas se fueron colando en los poderes, en los poderes políticos, en los poderes económicos, y así se crean muchas entidades, ONGs. O sea, cuando hablamos de multilateralismo tenemos que entender que también existen ONGs, fundaciones, que van compartiendo, que van tejiendo redes, ¿verdad?, con los organismos multilaterales que son producto de las decisiones de los propios Estados-nación, ¿verdad?, que van entregando soberanía de a poco, ¿verdad?, porque de algún modo consideran los gobiernos de turno de que esa es la manera como se avanza, ¿verdad? Aquí mucha de la gente que está en esas ONGs, mucha de la gente que forma parte de estos organismos multilaterales, hay que entender que en muchos casos son muy buenas personas, ¿verdad? Pero en mi opinión, muchos de ellos están profundamente equivocados en lo que creen, ¿verdad? Hay gente que genuinamente cree que el planeta está sobrepoblado, yo no lo creo. Pero bueno, la séptima característica es que, claro, evidentemente esa idea, que no estoy haciendo juicio de valor, ¿verdad?, esa idea de un gobierno centralizado choca con la idea de independencia y soberanía de las naciones, evidentemente. Entonces, esa idea de independencia y soberanía de las naciones se sustenta sobre la identidad nacional, se sustenta sobre hechos históricos, como en el caso del Paraguay, ¿verdad? Se sustenta sobre el patriotismo. Por lo tanto, todas esas son palabras que entran en conflicto con la idea de un gobierno mundial, ¿verdad? Entonces, lo que son las identidades religiosas, las identidades nacionales, las identidades incluso sexuales, entran en colisión con esa manera de ver el mundo. Por lo tanto, de alguna manera se convierten casi en enemigos de esa visión. Y ahí está el gran conflicto, ¿verdad? Entonces,
para poder realizar esos cambios a nivel cultural, muy también influenciado por filósofos, ¿verdad?, que a principios del 20, a mediados del 20, han puesto, digamos, las armas ideológicas para darle sustento a esta idea. Por supuesto, se usan cinceles. Yo le llamo cinceles. ¿Qué es el cincel? El cincel es lo que va pegando para contra una mampostería, contra un ladrillo, para ir destruyendo algo para poder construir algo nuevo encima, ¿verdad? Esa es la idea de la gente que propugna un gobierno centralizado a nivel global. Ellos necesitan primero destruir o sacar esas ideas para instalar nuevas ideas. Es como la idea de, por ejemplo, Antonio Gramsci, que es el miembro fundador del Partido Comunista Italiano, y él hablaba de un concepto muy interesante, en mi opinión, totalmente totalitario, de la hegemonía cultural, porque sabían bien que la cultura era lo que finalmente le daba sustentabilidad a esas decisiones que de otro modo no se podían llevar, ¿verdad? La Europa de principios de siglo no era, por lo menos Europa central, no era, digamos, lo mismo que la Rusia de esa época, ¿verdad? Rusia de esa época era casi un gobierno feudal, ¿no? Entonces sí podía colar el comunismo en esa época. Entonces Gramsci decía que parte del fracaso de los intentos de llevar el comunismo a Europa central o Europa occidental se debían precisamente a que lo que había que realmente tomar era la cultura, no solamente el poder político, sino el poder cultural. Entonces, bien, estamos en medio de un cambio tremendo a nivel mundial en esos paradigmas, ¿verdad? Entonces, esos cinceles, para poder romper eso y para poder instalar algo nuevo en vez de eso, son, por ejemplo, el ambientalismo, el indigenismo, el regionalismo en algunos casos, como por ejemplo en España, para poder romper esa unidad española que tienen un pasado común. Por supuesto, los regionalismos son importantes. Entonces, hay gente que alienta a la separación de Cataluña, por ejemplo, ¿verdad?, para poder romper la identidad española, ¿verdad?, que de alguna manera existe. Por supuesto, existen, incluso el Paraguay es un país con varias identidades culturales, ¿verdad? No hay una identidad única, pero sí hay una identidad mayoritaria, ¿verdad? Por eso hablamos del paraguayo, el paraguayo es así, es así, ¿no? En nuestro idioma común, no solamente los descendientes de guaraníes son los que hablan guaraní, incluso otras identidades culturales hablan el guaraní también, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, esas cuñas, esos cinceles son los que van borrando esos enemigos de alguna manera, ¿no? ¿Y el enemigo cuál es? Pues precisamente el patriotismo, esa identidad nacional, ese orgullo de pertenecer a un grupo o a un país en particular. Bueno, todo eso es enemigo realmente, ¿verdad? O el hecho de que una persona se defina como hombre o mujer, eso también de alguna manera se quiere romper porque esa es una identidad sexual, ¿verdad? Entonces, y de paso también cooperan con la reducción de la población, ¿verdad? Entonces, básicamente son las ideas que manejan ellos. No hago juicio de valor si eso está bien, está mal. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que eso va a generar un conflicto muy grande. Me apena mucho. Yo valoro mucho la libertad. De hecho, no estaría hablando en este momento si no me sintiera libre de hablar. Creo que vivimos en un país donde, a pesar de que hay una cierta violencia, sobre todo en redes sociales, en el discurso, una gran división también, seguimos gozando de plena libertad, ¿verdad? En el Paraguay podemos hablar libremente, sin temor de que lo que vamos a recibir a lo mejor es muchas críticas, pero nadie nos va a cerrar la boca, ¿verdad? Y eso hay que preservar, ¿verdad? Por más que no estemos de acuerdo unos con otros,
yo creo que hay que preservar intacta la libertad de expresión porque es la única manera de que el ser humano pueda llegar a su plenitud, ¿verdad? Nosotros tenemos que valorar como nación el hecho de que podemos hablar, ¿verdad? De que tengamos, me toca a mí defender la libertad religiosa, por ejemplo, ¿verdad? De que las religiones puedan libremente ser expresadas, que el ser humano pueda realmente ser lo que tiene que ser en función de esa libertad, ¿verdad? Entonces, esas luchas que son hegemónicas, ¿verdad? Son luchas por la hegemonía, ¿verdad? A nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, o sea, hay una búsqueda de poder, ¿verdad? En realidad hay una búsqueda de poder de un lado, pero una defensa por el otro lado, ¿no? O sea, es la visión de izquierdas, derechas, de alguna manera todavía existe, ¿verdad? Yo no comulgo a lo mejor con algunos que dicen, no, esa ya no es la lucha, sigue siendo la lucha, solamente que ha llegado a otro nivel, ¿verdad? La lucha izquierda-derecha. Claro, ya hoy no se puede definir a los partidos como este es de izquierda, este de derecha, porque aparece el nuevo escenario, ¿verdad? De patriotismo versus globalismo, y el mundo entero se está dividiendo en dos visiones diametralmente opuestas. Claro, está también la gente que ni se entera, ¿verdad? Que también creo que sigue siendo la mayoría, pero claramente hay una división. Pero no necesariamente va a ocurrir de que esa visión globalista se va a imponer en todo el mundo, sino más bien podría suceder en Occidente. De hecho, está sucediendo en Occidente, y de algún modo China se corta sola, ¿no? O sea, futura gran potencia mundial, creo que ya es una potencia mundial en términos económicos, en términos militares, en términos culturales también. Entonces China no está alineada a esa visión, Rusia no está alineada a esa visión, muchos países de Occidente aún no están alineados a esa visión, Paraguay no está alineado, Panamá no está alineado, en Europa, Hungría y Polonia no están alineados, Brasil no está alineado. Entonces, es una batalla cultural, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes y después cada uno tomará la decisión que libre y soberanamente puede tomar en función a sus capacidades, ¿verdad? Porque hay que entender de que un gran impedimento a reconocer esto son precisamente nuestras vulnerabilidades en nuestros pensamientos, ¿verdad? Yo les dejo una tarea muy importante, que por supuesto no vamos a tener tiempo de hablar de eso, pero ustedes van a decir, pero ¿por qué hay gente que entiende y hay gente que no entiende? ¿Por qué hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de otra manera? Bueno, muchas son las diferencias, ¿verdad? En primer lugar, tenemos vulnerabilidades en relación que son falencias, o no sé si son falencias, pero son debilidades de nuestro razonamiento. Se llaman sesgos cognitivos. Busquen qué son los sesgos cognitivos. Hay muchísimos. Ahí van a entender el panorama de por qué la gente se divide, por qué la gente ve realidades distintas. Es como si estuviéramos todos en el mismo cine, pero viendo películas distintas, porque mi vecino piensa de una forma, yo pienso de otra, y ambos estamos mirando la realidad. En realidad, nosotros, los seres humanos, interpretamos la realidad. No es que la vemos, la interpretamos en función a nuestras capacidades. O sea, si el sistema educativo fracasó en mí por algún motivo, que normalmente ocurre eso, porque la educación, en mi opinión, está en la Edad Media recién, no solo en Paraguay, en todo el mundo. La educación tiene mucho que avanzar aún. Entonces están esos sesgos, esas vulnerabilidades, esas falacias, marcos mentales. Hay aspectos psicoafectivos también, porque ustedes van a ver que hay gente que naturalmente aparentemente ya biológicamente viene preparada para un tipo de creencia, ¿no? Una persona que está frustrada, que está insatisfecha, que tiene poco de agradecida, que más bien reclama o se victimiza, lógicamente tiene una tendencia clara hacia el pensamiento de izquierda, ¿no?
otra persona que más bien piensa en términos de responsabilidad, en términos de sacrificio, en términos de honra, lógicamente tiende más a ser conservador. Entonces, hay aspectos socioafectivos también en las elecciones que hacemos en nuestro sistema de creencias. Y por supuesto están nuestras experiencias, ¿verdad? Nuestras experiencias de vida. Entonces, no es tan sencillo como decir fulano es malo o fulano es bueno, sino fulano no puede ver lo que yo veo porque yo vengo de un ambiente distinto, he sido educado distinto, puedo luchar contra mis propios sesgos, entiendo de que existe la verdad y desde luego la verdad es absoluta en algunos aspectos y en otros aspectos la realidad es muy difícil de interpretar, ¿verdad? Entonces, todo eso hace de que exista hoy una ensalada de creencias, ¿no? Que lo que a mí más me preocupa es, repito, la pérdida de libertad y sobre todo la libertad de expresión, ¿verdad? Ahora, el patriota, lógicamente, está mucho más enfocado en los valores, tales como la lealtad, el respeto, la gratitud, ¿verdad? Dice un gran psicólogo que hoy tiene mucha influencia en Occidente, es un psicólogo canadiense, se llama Jordan Peterson. Dice él, hay algo patológicamente equivocado en la gente que no tiene una pizca de gratitud en su vida, ¿verdad? Entonces, el patriota siente una especie de gratitud hacia la nación donde nació, ¿verdad? Tiene un sentido de independencia mucho más marcado, ¿no? Él valora no solo la libertad, sino valora la independencia, ¿verdad? Paraguay es un país muy especial en ese sentido porque hay ejemplos extraordinarios en nuestra historia de que nosotros hemos tenido una visión patriótica ya desde el principio de la existencia de Paraguay como nación, incluso antes de ser independiente, ¿verdad? De hecho, aquí en Paraguay surge el primer grito de libertad en América, ¿verdad? Que es la Revolución Comunera, ¿verdad? Que no tuvo éxito, pero fue un llamado de atención que España puso mucha atención a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se ve ese sentimiento y esa decisión patriótica en la inmolación del pueblo paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza. Y mucho más, muchos eventos históricos lo demuestran. Por ejemplo, lo que pasó en Boquerón, ¿no? En Boquerón ustedes saben que Paraguay hace un asedio al ejército boliviano que lleva al ejército boliviano, que por cierto fue muy bravo, yo desecho esa idea de que los bolivianos vinieron aquí y no pelearon como leones. Claro que pelearon como leones. Y nos costó y lo hicimos a pesar de la superioridad numérica que tenía el enemigo, pero cuando conseguimos que se rindan ellos, porque ya fueron llevados hasta casi la inanición y sobre todo una sed mortal que amenazaba ya con sus vidas, bueno, finalmente se rinden, pero el paraguayo en vez de ensañarse con el enemigo, ¿verdad? Que fue causa probablemente de que el compañero haya muerto, ¿qué hace? Le da agua al enemigo para que no muera, ¿verdad? Porque como algún día lo podemos discutir, el paraguayo odia derramar sangre, así dicen los documentos históricos, ¿verdad? Muchos documentos históricos. Entonces, y cuando vinieron acá miles de bolivianos como prisioneros, el mundo entero estaba preocupado de cómo iban a ser recibidos, ¿verdad? Solamente para establecer la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Si hubiéramos sido nacionalistas, los íbamos a recibir muy mal, pero ¿cómo los recibimos acá? Le hicimos un cordón, le regalamos chipa y le aplaudimos. Y nuestro propio comandante hizo un reconocimiento de su valentía. Entonces, Paraguay sabe de qué se trata cuando hablamos de patriotismo, ¿verdad? No todo, evidentemente. Es más, yo creo que en el Paraguay hay esa extraña mezcla entre héroes y villanos, esa extraña mezcla entre patriotas y antipatriotas, se sigue dando, ¿verdad? Se dio desde el principio y se sigue dando, pero es una circunstancia que el Paraguay en algún momento tiene que analizar con mucha más profundidad.
Básicamente esa es la gran diferencia. Yo creo que es una responsabilidad muy grande la que tenemos enfrente. No estoy tratando de, por lo menos, de no hacer juicio de valor. Todo lo que he dicho tiene un sustento en documentos, en circunstancias. No he tratado de mantener una ecuanimidad en mis opiniones y no hacer, repito, un maniqueísmo aquí de decir estos son los malvados y nosotros somos los buenos. Es gente que en muchos casos honestamente cree lo que está haciendo. Conozco a muchos de los que están trabajando en los organismos multilaterales. Yo se los puedo asegurar, muchos de ellos, la gran mayoría son muy buenas personas, pero uno puede estar santamente equivocado, uno puede estar lamentablemente trabajando por algo que va a producir dolor, que está produciendo un retroceso en términos de libertades. Yo creo que el Paraguay en muchos casos es un país muy avanzado. Por ejemplo, en términos de protección al ser humano, es un país muy avanzado. ¿Por qué? Porque, no sé, Iván, si sos un anciano, capaz que quieras vivir en Florida, ¿verdad? Porque ahí hay esas casas de retiro muy interesantes. Pero si sos un feto, ¿dónde te gustaría vivir? Probablemente en Paraguay, ¿verdad? Porque ahí estás protegido, ¿verdad? Porque ahí la legislación te protege, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Paraguay, no es que el Paraguay es un país, Paraguay en muchos casos es un país muy avanzado, no porque ha avanzado demasiado, sino porque ha retrocedido menos en la protección del ser humano, ¿verdad? Y en la valoración, y esa es una gran diferencia, la valoración que hacemos desde ambas visiones al ser humano, ¿verdad? Lo valoramos, lo consideramos digno, sí o no, ¿eh? Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que de ahí deberíamos partir en muchos casos. Bueno.